Buenos días, estimados estudiantes. Soy su profesora Karina Poveda, docente del área de formación de Geografía General. En este momento le venimos a hablar un poco sobre el objetivo número 3, titulado Vegetación. Tenemos que tener en cuenta el significado de esta terminología para la geografía. Simplemente la vegetación, como dice allí, es la cobertura de plantas que cubre lo que son los diferentes espacios, pertenecientes a familias y géneros de tipo diferentes. Es decir, muchas veces la vegetación puede ser vegetación primaria o vegetación secundaria. La vegetación primaria es la vegetación autóctona, la vegetación endémica de un espacio, es decir, que no ha sido intervenida por el ser humano. Y la vegetación secundaria es la vegetación que fue introducida por los seres humanos. Ejemplo, algún tipo de cultivo, como se muestra en la imagen, los cultivos de trigo es vegetación secundaria de un espacio. Y en el lado izquierdo podemos ver en la vegetación primaria cualquier tipo de vegetación. Puede ser desde bosques primitivos hasta manglares y otros tipos de vegetación, los mismos cardonales, entre otros. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de formaciones vegetales a nivel mundial. A nivel mundial existen diferentes tipos de formaciones vegetales, ya sean selvas, sabanas, bosques, vegetación xerófila, vegetación de praderas, entre otras. En este momento vamos a hablar un poco sobre lo que son las selvas. Simplemente una selva son bosques exuberantes, los cuales tienen árboles entre 40 a 60 metros, con abundantes lianas y epífitas. Epífitas son plantas no parásitas, es decir, no consumen ningún tipo de nutrientes de ese árbol. Ejemplo, las orquídeas son plantas epífitas. Allí, en las selvas, se encuentra una variedad de especies vegetales, es decir, hay una gran biodiversidad dentro de estas formaciones vegetales, especialmente de tipos leñosos, es decir, con troncos de hasta 2 metros de diámetro, los cuales pueden ser utilizados, la mayoría de las personas las talan para utilizarlas como madera en las grandes industrias. La localización de las selvas mayormente se encuentra en la cercanía de lo que es la línea ecuatorial, en lo que es el sur de México, la cuenca del Amazonas en América del Sur, la cuenca del Congo en África, parte de la cuenca del Orinoco en nuestro país, Venezuela, Nueva Guinea, Birmania, entre otros lugares. Las temperaturas son muy cálidas, entre 27 a 29 grados centígrados aproximadamente. Por lo general, como son bosques exuberantes, la radiación solar no llega en su totalidad a los suelos son bastante húmedos por eso, y en las partes de los suelos allí crece vegetación, pero es vegetación muy pequeña debido a que la radiación solar pues no llega de igual intensidad como en las copas de los árboles. Los árboles no permiten que pase hasta como tal, hasta lo que es el suelo. Las lluvias son todos los meses del año, aproximadamente de 2.500 milímetros anuales, es decir, las precipitaciones son abundantes. También podemos ver que otra formación vegetal son las sabanas. Las sabanas, por lo general, se encuentran allí lo que son formaciones herbáceas y de gramíneas, es decir, vegetación muy pequeña con pequeños árboles esparcidos. Algo de las sabanas que son muy típicas se encuentran en las zonas intertropicales, mayormente en lo que es las sabanas africanas, las sabanas de América del Sur. También al norte de Australia hay numerosas sabanas. Las sabanas presentan temperaturas bastante altas durante todo el año y una pluviosidad entre 1.400 a 1.800 milímetros anuales. Otra formación vegetal de suma importancia son las praderas. Las praderas, la vegetación que se encuentra allí mayormente es una vegetación de tipo herbácea, es decir, vegetación pequeña, con plantas xerófitas, es decir, cactus, cardonales, ¿sí?
plantas que no necesitan abundantes precipitaciones, además de encontrarse también arbustos y matorrales. Son típicas de las latitudes medias o las latitudes templadas del planeta. Es decir, se encuentran en lo que son parte de lo que son los trópicos, tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio. Por lo general, pues en las praderas es típico de esta vegetación, esta formación vegetal, se encuentra típico en lo que son las 4 estaciones del año. La localización se encuentra mayormente en Canadá, al oeste de los Estados Unidos, La Pampa en Argentina y parte de Uruguay. Sus temperaturas son entre 16 a 20 grados centígrados, los veranos son muy calurosos y los inviernos son muy fríos. Las estepas es otro tipo de formación vegetal, mayormente es una vegetación bastante baja, espinosa, escasa. Es decir, al nosotros ver estas características sabemos que las precipitaciones son muy pocas durante todo el año. La localización mayormente en lo que es la Pampa de Argentina también, en la Patagonia, entre Argentina y Chile, en lo que es la serranía esteparia en Perú, que es bastante seco, lo que es la estepa Bayuna en Bolivia, que también es una zona bastante seca. Las temperaturas son bajas en invierno, pero muy altas en verano. Y como lo dije anteriormente, muy poca pluviosidad. Seguidamente tenemos la formación vegetales denominada bosque templado. Estos bosques templados, las vegetaciones son pocas especies arbóreas con hojas más pequeñas y la cobertura es menos densa que los bosques que podemos encontrar en las zonas intertropicales. Se encuentra en áreas templadas, cálidas y húmedas. También se encuentran en áreas templadas, frías y húmedas, y también se pueden encontrar en áreas con temperaturas moderadas. Las de áreas templadas, cálidas y húmedas, los bosques son siempre verdes, como lo que son los bosques de bambú en China. Las de áreas templadas, frías y húmedas se caracteriza por ser coníferas. Cuando hablamos de coníferas, es una vegetación donde abundan lo que son los pinos, es decir, sabemos que las hojas de los pinos se llaman acículas. En las áreas de temperatura moderada, los bosques son variados, con especies de varias especies, y algunas son caducifolias. Es decir, durante una época del año, las hojas se caen, durante una época del año se caen del árbol. Y, por supuesto, esas hojas llegan al suelo, donde los microorganismos se encargan del proceso de descomposición y las convierten en humus. Mayormente se localiza en lo que son Etiopía, en África, al sureste de Estados Unidos, al sureste de China, al sur de Japón, al sur de Chile, al sur de Nueva Zelanda. Las temperaturas anuales varían moderadamente. Otra formación vegetal es la taiga. Temperaturas pues son muy bajas, recordemos que mayormente se van a encontrar cerca de lo que son los polos, son bosques de coníferas, específicamente de pinos y abetos, la localización al norte de Europa y Asia, así como al norte de América del Norte. La precipitación va a ser en forma de nieve en invierno debido a las bajas temperaturas. Otras formaciones vegetales, tenemos la tundra, que se caracteriza por arbustos enanos, el sauce enano, los líquenes y los musgos. Debido a las bajas temperaturas, no permite la formación de otra cobertura vegetal. La corta estatura de las plantas ayuda a absorber lo que es el calor del suelo oscuro. Recordemos que mayormente los suelos aquí están en permafrost, es decir, la mayoría del año se encuentra totalmente, la mayoría de las épocas del año se encuentra totalmente congelados los suelos. La localización está muy cerca de los polos, en las partes más elevadas de las cordilleras, como es el Himalaya. Las temperaturas son muy bajas debido a encontrarse muy cerca de los polos, y la precipitación, por supuesto, va a ser en forma de nieve. La última formación vegetal que vamos a
a tocar va a ser los desiertos. Por supuesto, cuando hablamos de desiertos, hablamos de temperaturas extremadamente entre los 40 y 50 grados centígrados. Por supuesto, pocas precipitaciones, entre unos 250 milímetros anuales, por lo que causa que allí se encuentre un tipo de vegetación, mayormente de arbustos xerófitos, es decir, entre cardonales, cactus. La localización mayormente va a estar en el interior de Australia, al norte de México, al oeste de los Estados Unidos, en Colorado, así como al norte de Chile, en lo que es el desierto del Atacama, al norte de África, que también encontramos lo que es el desierto del Sahara, y en la península arábica. Bueno, seguidamente podemos allí hablar un poco sobre la relación entre el clima, el suelo y la vegetación. Recordemos que lo que es el clima y la disponibilidad del agua son elementos fundamentales para el crecimiento de la vegetación, pues la energía solar, la planta, no tiene temperatura propia, así como lo tienen los animales, necesita de la radiación solar para su crecimiento. Y también recordemos que la planta absorbe lo que son dióxido de carbono para así transformarlo en oxígeno y ser liberado de nuevo. Podemos decir también que las plantas consumen el agua que se encuentra en el suelo. Recordemos que el suelo es un cuerpo natural, el cual está constituido por materia orgánica, materia inorgánica, por agua y aire en menores cantidades. Recordemos que las plantas dependen del suelo para vivir porque es un soporte mecánico a través de sus raíces van a tomar del suelo lo que son el agua y los minerales como tal. Recordemos que esos minerales se encuentran en el suelo producto de la meteorización de las rocas y que al llegar el agua a ese punto allí, lo que hace es que se disuelva dentro de este solvente universal, se disuelva gran cantidad de minerales que se encuentran dentro de esas rocas y que a través de las raíces del sistema radicular de las plantas las puedan absorber. El suelo también beneficia a las plantas, ya que las raíces sujetan los materiales que forman el suelo y evitan que se dispersen en él, ya sean los vientos y las lluvias. Además, las plantas también es importante acotar de que ayudan al suelo a que detengan los procesos erosivos. Asimismo, las plantas le aportan al suelo gran cantidad de materia orgánica, la cual los microorganismos, por supuesto, donde hay mayores temperaturas, hay un proceso de descomposición mucho más rápido, entonces los microorganismos que están presentes en el suelo comienzan al proceso de descomposición de lo que es la hojarasca y la incorpora a los horizontes del suelo, convirtiéndola en humus, en materia orgánica como tal, haciendo que el suelo sea un poco más fértil. Asimismo, podemos observar en este mapa las formaciones vegetales mundiales. Aquí podemos observar que los mayores desiertos se encuentran en la zona intertropical del planeta. Recordemos que el desierto de Atacama es uno de los desiertos donde hay menor pluviosidad durante la época anual. El desierto más grande, el desierto del Sahara. Asimismo tenemos otros desiertos en la península arábica, así como en Australia, como lo dijimos anteriormente. Las sabanas mayormente van a estar también presentes en la zona intertropical del planeta. Recordemos que esa zona intertropical va desde el Ecuador hasta el Trópico de Cáncer en el hemisferio norte y del Ecuador hasta el Trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Grandes sabanas, como les dije anteriormente, mayormente en África y en Sudamérica, así como en Australia. Las selvas mayormente se van a encontrar también en la zona intertropical. Se dicen que son los pulmones más grandes del planeta por la cantidad de oxígeno
que ellas emiten. Recordemos que una de las selvas más importantes a nivel mundial se encuentra en lo que es la cuenca del Amazonas y que Venezuela tiene una pequeña proporción de esta. Las tundras, aquí podemos observar que se encuentra muy cerca de la zona de los polos, el polo norte. Es una zona bastante, como lo dije anteriormente, las precipitaciones van a ser en forma de nieve debido a las bajas temperaturas. Asimismo, le sigue lo que es la taiga, que allí se encuentra una serie de coníferas, está en lo que es las zonas templadas también y la zona polar, una transición entre esas dos zonas. Tenemos los bosques templados que están en las zonas, en la zona templada del planeta, como lo dije anteriormente, Estados Unidos, y lo que es la parte de Europa y una parte de Asia como tal. Y las praderas también se encuentran en esa zona, las praderas y estepas, se encuentran en esa zona también templada del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta información les sea útil para su proceso de enseñanza. Me despido de ustedes deseándoles éxito en sus labores diarias.